Hay un tipo de cansancio que no se resuelve con descanso. Un peso invisible que se carga en los hombros, incluso en los días aparentemente tranquilos. Es como si algo dentro de ti estuviera siempre en alerta, tenso, vigilante, intentando prever, corregir, evitar el próximo error, la próxima decepción, el próximo dolor. Intentas mantener todo funcionando, relaciones, planes, metas, rutinas. Cada detalle pasa por tu análisis minucioso. Cada paso es calculado con cuidado. Al fin y al cabo, aprendiste que si no haces eso, todo puede desmoronarse. Pero el precio que estás pagando es alto, silencioso, pero alto. Porque, en el fondo, la sensación es la de estar luchando contra una fuerza que no cede. Como intentar contener la marea con las propias manos. Tal vez nadie note el esfuerzo que haces a diario para sostener los hilos de tu vida. Tal vez incluso te elogien por ser fuerte, organizado, en control. Pero lo que no ven es el miedo silencioso detrás de esa fuerza. El miedo de perderlo todo si, por un instante, te relajas. El miedo de que, si dejas que la vida actúe por sí sola, ella te castigue, te sorprenda, te traicione. Pero ¿y si el verdadero problema no estuviera afuera en los riesgos, en las personas, en lo inesperado, sino en la ilusión de que es posible controlar todo? ¿Y si ese impulso de controlar fuera, en realidad, un reflejo de una herida más profunda, no sanada, escondida en el inconsciente? Carl Jung, uno de los mayores referentes de la psicología profunda, decía que solo aquello que realmente somos tiene el poder de sanarnos. Y para descubrir quiénes somos en realidad, necesitamos dejar de lado el falso yo que intenta controlar, manipular, resistir. Necesitamos descender a la raíz del alma, donde la vida nos habla de manera silenciosa, pero inmensamente poderosa. Este vídeo es una invitación a algo más radical de lo que parece, la rendición. No la rendición del fracaso, sino la rendición consciente a aquello que tanto temes, lo desconocido, lo incontrolable, lo que está más allá de la razón. Jung te va a mostrar, con una claridad perturbadora, porque la vida comienza a fluir a tu favor justamente cuando dejas de luchar contra ella. Así que quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de escuchar puede no solo aliviar ese cansancio silencioso, sino también abrir una nueva puerta a una forma totalmente distinta de existir en el mundo, más liviana, más profunda, más verdadera. El cansancio invisible de quien intenta controlarlo todo. Hay un tipo de sufrimiento que no aparece en exámenes, que no se describe fácilmente con palabras, pero que se manifiesta todos los días en pequeños gestos, en la tensión de la mandíbula, en la respiración corta, en el corazón acelerado frente a un mensaje sin responder, en la frustración constante de ver que el mundo insiste en no seguir el guión que escribiste mentalmente. Es el sufrimiento silencioso de quien intenta controlarlo todo. Ese dolor comienza temprano, muchas veces en la infancia, cuando aprendemos que si no estamos atentos todo el tiempo, algo malo puede suceder. Tal vez creciste en un entorno inestable, donde no había espacio para el error y cualquier descuido era castigado con crítica, silencio o rechazo. Y entonces, poco a poco, desarrollaste el hábito de anticipar los riesgos, de planearlo todo, de asumir responsabilidades que no eran tuyas. No por gusto, sino por supervivencia emocional. Y así, con el paso de los años, el control se volvió una armadura. Una forma de protegerse del caos. Un intento de evitar que el pasado se repita. Solo que, detrás de esa armadura, hay un cuerpo agotado y un alma sofocada. Porque mantener todo bajo control exige demasiada energía. Y peor aún, es una guerra perdida desde el principio. Las personas que intentan controlarlo todo rara vez se relajan de verdad. No saben lo que es estar plenamente presentes, porque siempre están preocupadas por lo que puede salir mal. El tiempo nunca es suficiente, porque la mente está demasiado ocupada tratando de arreglar el futuro antes incluso de que ocurra. Y, en el fondo, viven como si fueran las únicas responsables de mantener el mundo entero en equilibrio. Como si, al soltarse por un segundo, todo se fuera a derrumbar. Ese impulso controlador también contamina las relaciones. Quien vive en ese estado tiende a interpretar cualquier actitud inesperada del otro como una amenaza. Cualquier silencio se vuelve rechazo. Cualquier cambio de planes es señal de descuido. Y así, el amor se convierte en una negociación constante, donde el otro necesita encajar en los moldes mentales impuestos por un miedo que ni siquiera es suyo. Es heredado, construido, inconsciente. Pero lo que muchos no perciben es que el deseo de controlar es, en realidad, un reflejo de un dolor no elaborado.
Es el intento de evitar sentir nuevamente lo que un día fue insoportable. No es racional. Es emocional. Por eso, puedes saber que estás exagerando, incluso puedes reírte de ti mismo después. Pero en el momento en que sientes el desequilibrio, es más fuerte que tú. El cuerpo reacciona. La ansiedad sube. El impulso por el control regresa. Y así, la vida se va convirtiendo en una prisión invisible. Incluso sonríes por fuera, cumples con tus compromisos, pareces fuerte para los demás. Pero por dentro, estás siempre en estado de vigilancia. Como si intentaras impedir que el mundo muestre su rostro salvaje. Pero adivina qué, la vida es salvaje. Es impredecible, llena de giros inesperados, de encuentros imprevistos, de aprendizajes que no siguen ninguna lógica. Y al intentar domarla, te desconectas de tu esencia. Controlarlo todo es vivir con miedo a la vida. Es tratar al universo como a un enemigo que debe ser dominado, y no como a un flujo que debe ser vivido. Es intentar garantizar un resultado específico, aunque eso cueste tu salud emocional, tu espontaneidad, tu paz. Y lo más cruel de todo es que, incluso con tanto esfuerzo, las cosas siguen saliéndose del control. Porque es de la naturaleza de la vida escapar de nuestras ataduras. Carl Jung comprendía profundamente este dilema humano. Decía que, al intentar controlar la vida, estamos intentando controlar el inconsciente, algo que por definición está fuera de nuestro dominio racional. Y cuanto más resistimos, más el inconsciente nos domina desde las sombras, saboteándonos, enfermándonos, repitiendo patrones sin que lo notemos. El control no es solución. Es síntoma. Por eso vives cansado, incluso sin haber hecho nada físicamente agotador. Porque cargar con la ilusión del control es como sostener una cuerda tensa todo el tiempo. Tus músculos emocionales están siempre contraídos. Y esa tensión constante agota tu capacidad de vivir con ligereza, de entregarte al presente, de confiar en ti mismo y en la vida. En el fondo, sabes que necesitas soltar. Pero el miedo a soltar aún es mayor que el peso de cargar. Y es exactamente aquí donde la sabiduría de Jung entra como un bálsamo, una llave para abrir la prisión que tú mismo construiste. Porque el camino no es controlar más. Es confiar más. Y confiar no es ser ingenuo. Es ser lo suficientemente maduro como para entender que hay fuerzas mayores actuando contigo, y no contra ti. En la próxima parte, vamos a sumergirnos en este concepto esencial. ¿Por qué Carl Jung creía que soltar el control es el primer paso para vivir en armonía con el inconsciente, y cómo eso puede transformar radicalmente tu relación con la vida? La sabiduría del inconsciente, lo que Jung sabía y tú has olvidado. Carl Gustav Jung nos dejó una de las mayores herencias del pensamiento psicológico moderno. La idea de que dentro de nosotros habita un universo vasto, desconocido, autónomo, el inconsciente. Y, a diferencia de la visión clásica que lo veía como un depósito de traumas e impulsos reprimidos, Jung lo entendía como una inteligencia viva, activa, que quiere guiarnos hacia la totalidad de nuestro ser. Pero, para eso, exige una condición fundamental, que dejemos de controlar. Según Jung, el control excesivo es un intento del ego de imponerse como soberano absoluto de la psique. El ego cree que, si lo organiza todo, evitará el sufrimiento. Pero la verdad es que el ego solo conoce una mínima parte de nuestra totalidad interior. Ve lo que está en la superficie. En cambio, el inconsciente ve lo que está oculto, reprimido, olvidado, y muchas veces, es justamente eso lo que necesita salir a la luz para sanarnos. Imagina que tu vida es como un río. El ego intenta construir diques, muros, desvíos para que el agua siga un trayecto específico. Pero el río tiene su propia naturaleza, su propio flujo. Cuanto más intentas desviar el agua, más presión se acumula. Hasta que un día, desborda. Esa es la metáfora perfecta del colapso que tantas personas enfrentan. Burnout, crisis de pánico, estallidos de ira, depresión repentina, todo eso puede ser el intento del inconsciente de decir: necesitas dejar de fingir que sabes hacia dónde vas. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino de integración entre el ego y el inconsciente. Pero esa integración no se da por la fuerza. Ocurre cuando el ego aprende a escuchar, a dialogar, a soltar las riendas. El inconsciente empieza a colaborar cuando no es reprimido. Envía sueños, síntomas, sincronicidades, señales de que hay algo más grande intentando mostrarte el camino. Pero, claro está, confiar en el inconsciente exige coraje.
Exige renunciar a la ilusión del control y aceptar que hay aspectos de la vida que no pueden organizarse racionalmente. Es como bailar con alguien invisible. No ves claramente quién te guía, pero sientes el movimiento. Se necesita sensibilidad, intuición, presencia. Y aquí está la paradoja. Cuanto más sueltas, más se organizan las cosas. No de la manera que habías planeado, sino de la forma en que realmente necesitan ser. Jung decía que no somos lo que hacemos con nuestra consciencia, sino lo que el inconsciente hace con nosotros. Es decir, es lo que está fuera de nuestro control lo que, muchas veces, revela quiénes somos en realidad. Esta perspectiva lo cambia todo. En vez de verte como alguien que necesita controlarlo todo para sobrevivir, empiezas a verte como alguien que está en diálogo con la vida. Alguien que puede confiar en el flujo, en las pausas, en las caídas. Porque sabe que todo tiene un propósito, incluso cuando el sentido no es inmediato. Y eso, más que liberador, es profundamente sanador. Imagina la ligereza de despertar sin sentir que necesitas resolverlo todo. Imagina tomar decisiones sin el peso constante de la duda y la culpa. Imagina confiar en los ciclos de la vida, incluso en los ciclos de dolor, de silencio, de no saber. Esa confianza no es fe ciega. Es la sabiduría que llega cuando dejas de pelear con la realidad y comienzas a escucharla. Y es aquí donde la teoría de Jung encuentra su fuerza transformadora. Cuando comprendes que el control que deseas tener sobre el mundo es, en realidad, una forma de negar partes de ti que aún no has abrazado. Al integrar esas partes, tu sombra, tu miedo, tu dolor, te reconcilias con el inconsciente. Y cuando eso ocurre, la vida, por fin, comienza a fluir. En la próxima parte, vamos a explorar una revelación emocional poderosa. Cómo soltar el control puede, paradójicamente, devolverte el poder que siempre has buscado no sobre los demás, sino sobre ti mismo. Prepárate para un momento de profunda transformación. El día en que dejes de luchar, la vida empezará a ayudarte. Hay un momento en la vida que no puede preverse ni programarse. Simplemente llega. Un instante silencioso, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que todo lo que has estado intentando no está funcionando. Que tu lucha incansable, tu disciplina rígida, tu esfuerzo sobrehumano por controlar cada detalle, no evitaron el dolor, ni la pérdida, ni el vacío. Ese momento, para muchos, se vive como una ruina. Pero para quien está atento, es el nacimiento de algo nuevo. Es extraño decirlo, pero existe belleza en el colapso del control. Hay una nobleza oculta en el derrumbe que desarma las certezas. Porque es justamente cuando todo se desmorona que algo dentro de ti se revela. Algo que estaba cubierto por el ruido de la mente controladora, por las exigencias del ego, por los patrones heredados que venías repitiendo sin darte cuenta. Es en ese colapso donde Jung encuentra la clave de la sanación, el encuentro con el inconsciente. Carl Jung enseñaba que, cuando el ego ya no puede sostener su imagen de control, el inconsciente emerge. Y no aparece como enemigo, aparece como aliado. Te confronta no para destruirte, sino para reconstruirte. El sufrimiento que sientes no es castigo, es invitación. Invitación a soltar, a escuchar, a integrar. Y para eso, es necesario dejar de huir del dolor. Es necesario mirarlo como una mensajera que viene desde adentro. No necesitas haber pasado por grandes tragedias para entender esto. A veces, basta con una secuencia de frustraciones, una sensación de estancamiento que insiste en volver, una tristeza crónica sin causa aparente. Esos son los susurros del inconsciente diciendo, hay algo dentro de ti que necesitas mirar. Pero mientras estés demasiado ocupado intentando controlarlo todo, no vas a escuchar. Porque el control genera ruido. Y la sabiduría del inconsciente habla en el silencio. ¿Y qué pasa cuando finalmente escuchas? Cuando decides dejar de luchar contra lo que sientes, contra lo que eres, contra el flujo de la vida. Lo primero que aparece es un alivio. Una paz extraña, como si algo muy antiguo estuviera siendo, por fin, abrazado. Y esa paz no viene del mundo exterior. Viene desde dentro. Es tu inconsciente reconociendo que, por primera vez, estás dispuesto a dialogar con él. Ese es el punto de inflexión. Es cuando entiendes que no necesitas ser perfecto, no necesitas saberlo todo, no necesitas controlar a nadie ni siquiera a ti mismo. Solo necesitas estar completo. Jung llamaba a eso individuación,
El proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando luz y sombra, dolor y potencia, razón e intuición. Y cuando esa integración comienza, la vida también cambia. No porque el mundo exterior se transforme mágicamente, sino porque tu mirada cambia. Y cuando cambias la forma de mirar, todo a tu alrededor adquiere nuevos significados. Situaciones que antes te irritaban empiezan a enseñarte. Personas que antes te herían empiezan a reflejarte. Y el dolor, que antes era una carga, se convierte en guía. A estas alturas, algo ya empieza a florecer dentro de ti. Un nuevo tipo de confianza. No aquella que viene del control absoluto, sino la que nace de la aceptación profunda. Entiendes que puedes confiar en el proceso de la vida. Que puedes caminar sin tener todas las respuestas. Que puedes amar sin garantías. Y que puedes vivir sin la necesidad constante de predecir el futuro. Jung decía, la vida no vivida es una enfermedad de la que uno puede morir. Y el control, muchas veces, es lo que impide que esa vida ocurra plenamente. Nos encierra en un capullo de previsibilidad, seguridad y rigidez. Pero la vida verdadera es esa que pulsa, que transforma, que sana, exige riesgo, entrega, fluidez. Y para eso, necesitamos abrirnos a lo desconocido. Es en ese espacio de apertura donde surgen las sincronicidades. Esas coincidencias cargadas de sentido, que parecen decirte, vas por buen camino. Un libro que llega en el momento justo. Una conversación reveladora. Un sueño que trae respuestas. Jung creía que, cuando estamos alineados con el inconsciente, el universo empieza a cooperar con nosotros. No por magia, sino por una conexión profunda entre el mundo interior y el exterior. Y entonces, finalmente, lo entiendes. El control que tanto buscabas no era control, era confianza. Solo querías sentirte seguro. Solo querías tener paz. Pero la buscabas en el lugar equivocado. Ahora comprendes que la paz no viene de la certeza, viene de la entrega. Viene de aceptar que la vida es un misterio y que, cuanto más intentas dominarla, más te alejas de tu esencia. En la próxima parte, vas a descubrir cómo transformar toda esta revelación en práctica real. Cómo aplicar esta sabiduría en tu día a día con pasos simples, concretos y eficaces, que te conduzcan al flujo natural de la vida ese donde, por fin, puedes respirar en paz. Cómo soltar el control sin perderte a ti mismo. Caminos prácticos para confiar en la vida. Ahora que comprendiste el origen del control, sentiste el peso que impone y vislumbraste la transformación que la entrega puede traer, es hora de dar un paso más. ¿Cómo, en la práctica, empezar a soltar? ¿Cómo confiar en la vida sin sentirte vulnerable, expuesto o en peligro? La respuesta está en pequeñas acciones diarias, silenciosas, pero profundamente transformadoras. El primer paso es observar tus detonantes de control. Cuando algo sale diferente de lo planeado y sientes la necesidad inmediata de intervenir, haz una pausa. No reacciones. Solo respira. Pregúntate, ¿qué estoy intentando evitar al querer controlar esto ahora? Esa simple pregunta activa la conciencia y debilita el impulso automático. Jung diría que, en ese momento, estás construyendo un puente entre el ego y el inconsciente. El segundo paso es crear espacios para lo imprevisto en tu rutina. Sí, puedes seguir siendo organizado, pero deja un margen para lo inesperado. Prueba no planear el domingo. Ve a un lugar nuevo sin itinerario. Habla con alguien fuera de tu burbuja. La imprevisibilidad, cuando se acoge en pequeñas dosis, empieza a desensibilizar el miedo al caos. Enseña, poco a poco, que el mundo no se derrumba cuando sueltas las riendas. Tercero, cultiva una práctica de escucha interna. Puede ser a través de la meditación, de la escritura espontánea, del análisis de sueños o de la terapia. El inconsciente habla en símbolos, imágenes, repeticiones. Cuando creas un canal para escuchar esos mensajes, percibes que no estás solo, hay algo dentro de ti guiándote, susurrándote, orientándote. Jung creía que los sueños, por ejemplo, son el lenguaje del inconsciente intentando equilibrar el alma. Cuarto, acepta que al principio habrá incomodidad. Soltar el control activa heridas antiguas, inseguridades, miedos olvidados. Pero esa incomodidad no es señal de error, es prueba de que estás despertando. Aprende a atravesar ese momento con gentileza. No te exijas perfección. Solo continúa. Como decía Jung,
No agarres a alguien que se está ahogando. Lo primero que hará es arrastrarte al fondo. Es decir, a veces tú mismo vas a sabotearte en el proceso. Y está bien. Quinto, desarrolla rituales de confianza. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas que ocurrieron y que no controlaste, pero que trajeron algo bueno. Esto reeduca tu mente para percibir la colaboración de la vida. Poco a poco, comienzas a ver que hay una inteligencia operando incluso cuando no comprendes. Y ese reconocimiento transforma el miedo en fe, no una fe ciega, sino una fe sentida. Sexto, redefine qué significa tener el control. No necesitas controlarlo todo, solo necesitas estar presente. Cuando estás anclado en el ahora, incluso los imprevistos son manejables. El verdadero control no es dominio sobre el mundo, sino conciencia sobre uno mismo. Y esa conciencia te da libertad. Libertad para actuar, para pausar, para elegir. Séptimo, cuida tu cuerpo como parte del proceso. La tensión corporal es un reflejo directo de la mente controladora. Actividades que trabajan el cuerpo con consciencia como el yoga, la danza libre, la respiración profunda ayudan a desbloquear emociones reprimidas. El cuerpo guarda lo que el ego intenta esconder. Liberarlo es esencial para soltar de verdad. Octavo, aprende a decir no sé con dignidad. El control muchas veces nace de la vergüenza de no saber, de no tener respuestas. Pero hay fuerza en la vulnerabilidad. Al decir no sé, abres espacio para aprender, para ser ayudado, para ser humano. El inconsciente respeta la humildad, es el suelo fértil donde florece la sabiduría. Noveno, rodéate de personas que respetan el flujo. Las relaciones controladoras refuerzan tu propio impulso de control. Las relaciones ligeras, que acogen el error y lo inesperado, te enseñan que puedes ser tú mismo sin tener que dominar todo. Sanas en los vínculos donde no necesitas estar a la defensiva todo el tiempo. Décimo, confía en los ciclos. Todo tiene principio, medio y fin. Nada es permanente. Cuando entiendes esto, aprendes a soltar. La entrega no es pasividad, es inteligencia emocional frente a lo inevitable. Es madurez frente a la impermanencia. Es sabiduría frente al misterio. Undécimo, perdónate por haber controlado tanto. Lo hiciste para sobrevivir. Fue lo mejor que pudiste hacer. Pero ahora es momento de vivir, y no solo sobrevivir. La vida pide presencia, no perfección. Camino, no destino. Y por último, duodécimo, reconoce las señales de que estás fluyendo. La paz silenciosa al despertar. La ligereza de dejar algo para mañana. El coraje de cambiar de opinión. La gratitud por lo simple. Estos son los frutos de quien comienza a confiar en la vida. Pequeños, pero gigantes. Y es con estos pasos que comienzas a transformar tu mundo interior, y como consecuencia, el mundo que te rodea. Ahora, vamos a cerrar con una reflexión final que sellará este proceso con fuerza y profundidad. Llega un momento en que seguir intentando controlarlo todo se vuelve más doloroso que simplemente soltar. Un momento en el que te das cuenta de que el peso que cargas no es de la vida, sino de la lucha constante contra ella. Si este vídeo despertó algo dentro de ti, aunque sea pequeño, sutil, casi imperceptible, sosténlo con cariño. Es tu inconsciente diciendo, es ahora. Es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una forma más liviana, más verdadera, más conectada con quien realmente eres. Así que, si este contenido habló con tu alma, déjanos en los comentarios la frase, confío en la vida. No es solo una frase. Es un pacto con tu corazón. Una declaración silenciosa de que estás listo para caminar con más entrega y menos miedo. Y si quieres continuar este camino conmigo de autoconocimiento, de transformación profunda, de sanación emocional, suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones. Aquí, cada vídeo es un paso más hacia una vida más consciente, más íntegra, más libre. No estás solo. La vida está contigo. Y yo también. A veces, intentamos controlarlo todo, cada paso, cada resultado. Pero como nos muestra Jung, es cuando soltamos que la vida realmente comienza a fluir. Ahora, si sentiste que este mensaje tuvo sentido, que algo dentro de ti comenzó a moverse, entonces hay un paso más importante en este camino. Aprender a soltar de verdad. ¿Alguna vez sentiste que nada avanza?
¿Que por más que lo intentes, todo parece estancado? Entonces necesitas ver el próximo vídeo. Lo dejé aquí, en la pantalla final, donde vamos a aprender juntos, con Carl Jung, cómo soltar de verdad y permitir que la vida se transforme. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.